Continuamos en Hoy por Hoy Vigo y aquí seguimos en la entrevista dual. Tenemos con nosotros a un historiador. Él es una de las personas que más sabe del cable inglés y que más sabe también de los orígenes del fútbol. Mira, fijaos la joya, ya que estamos en el centenario del Celta, que nos ha traído José Ramón Cabanelas, porque claro, me decía él, hombre, es que el Exiles también está de aniversario. José Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jacobo, ¿qué tal? Vaya joya. Efectivamente, 150 años. 150 años. Exiles Fútbol Club. Que se dice pronto. Efectivamente, Exiles Vigo Fútbol Club, 150 años de existencia en la ciudad. Es una pasada y claro, estamos hablando de uno de los mayores historiadores. Recuerdo que hace unos meses que charlábamos, José Ramón, me decías, he localizado una foto de 1902 que se ve un partido que puede ser una de las primeras fotografías que hay precisamente con un partido de fútbol, pero ya no solamente en Vigo, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que es la primera imagen que tenemos del balón rodando en un campo de fútbol, ¿no? La primera foto que se ve el juego dándole con los pies posiblemente es esta de Vigo, ¿no? Hasta que salga otra, ahora mismo, 1902, Vigo, los cuadros del relleno, el malecón en Vigo, jugando al fútbol, el Exiles, además. ¿Sabes? Y muy cerquita de aquí, porque ahora por la ventana, aprovechando su presencia mientras no entrábamos en directo aquí en la tele y en la radio, me estaba indicando, ese edificio de Pacevich que está ahí, pues justo detrás sería, digamos, por detrás de la Alameda, y entre la Alameda y Luis Taboada, todo ese campo. Justamente, es decir, si nos ponemos en la Alameda, vemos la manzana de viviendas que está enfrente, que está el Hotel Nagari. Donde está el Hotel Nagari, toda esa manzana, toda esa era el campo de fútbol, el primer campo de fútbol que hubo en Vigo, y donde jugaba el Exiles, y donde empezó a jugar el Vigo Sporting y el Fortuna, antes de que se construyera el campo de Colla en 1909, ¿no? Jugaban todos los equipos de Vigo y el Exiles jugaban ahí, con la escuadra inglesa también. Pero algo habrá que hacer con este aniversario de 150 años, que no lo podemos dejar, ¿no, José Ramón? Claro, hombre, estamos hablando de uno de los mayores expertos y digo, cuando él me decía el centenario del Celta y el 150... Sí, coincide, porque 1873-2023 son 150 años. El Celta, 1923-2023, 100 años. Sí. La semana pasada colgaba un tuit, bueno, había un documento del Celta, un vídeo en el que se hablaba precisamente de los orígenes. La ciudad de Vigo es la cuna del fútbol en España. Los primeros partidos documentados de este deporte se celebraron en 1876 en el Malecón. Respuesta del Recreativo de Huelva: queridos amigos del Celta, felicidades por vuestro centenario desde el decano del fútbol español y desde la provincia cuna del fútbol en España. Esto en mayúscula lo pusieron, José Ramón. Sí, ya lo vi. En la que desde 1873 y de manera perfectamente documentada se jugaba al fútbol en las minas de Río Tinto. Respetemos la historia. Y responde el Celta: amigos del Recre, sin el más mínimo ánimo de polemizar, el vídeo está basado en las conclusiones de diversos investigadores. Aquí tenemos a uno de ellos y documentos periodísticos en los que buceó José Ramón Cabanelas, pero, en cualquier caso, siempre tendréis nuestra admiración. Por alusiones, José Ramón. Bueno, por alusiones, siempre el máximo respeto al Recreativo de Huelva, que es el club decano del fútbol español. Pero hay que matizar varios aspectos de ese tuit, ¿no? Es decir, antiguamente las sociedades deportivas no se registraban, el registro civil empezaban a registrarse en 1905, cuando hubo se consideraron las primeras Copas de España, ¿no? Ahí se registró el Vigo, se registró el Sevilla, muchos clubes de España, aunque su fundación es anterior, su registro en cambio es posterior, muchos en 1905. Entonces, ¿qué sucede? Que los datos que tenemos anteriores a ese registro son a través de notas periodísticas, hemerotecas, fotos, y en este caso la nota más antigua haciendo referencia al fútbol es en Vigo. Ahí te metiste tú, pues por ejemplo, 10 de junio de 1876, hablando de decanos, en el Faro de Vigo, José Ramón. Efectivamente. Y encontraste, juegan a la pelota los ingleses. Es que hay que también tener en cuenta que esa noticia que tenemos aquí en la hemeroteca del Faro de Vigo, que es de 1876, tenemos que también matizar que no tenemos todos los periódicos del Faro de Vigo. También.
tenemos los primeros años del Faro de Vigo, que es desde 1853, se perdieron muchos ejemplares. ¿Qué hubiésemos encontrado en esos ejemplares si los tuviésemos todos? Es hipotetizar, pero muy probablemente tendríamos noticias incluso anteriores a esa de 1876. Claro, porque aquí incluso estamos hablando de junio de 1876 y la crónica con cierta normalidad ponía que estaban jugando a la pelota. O sea, que ya había un conocimiento por parte de la persona que escribía ese artículo de lo que era el juego de la pelota que los ingleses estaban jugando en nuestras porque ese mismo periodista, 4 años después, pone en 1880, en el mismo campo del Malecón, enfrente de la Alameda, que ya había mucho público viendo jugar a los ingleses al fútbol, ¿no? Muchos ingleses pasaron la tarde de ayer jugando a la pelota en los cuadros del Malecón, 7 de diciembre de 1880, Faro de Vigo. Efectivamente, mucho público, es decir... Claro. Tenemos que pensar también que los ingleses llegaban aquí desde 1873 y cuando llegaron el fútbol ya era popular en Inglaterra, ya era un deporte popular. Entonces no nos puede extrañar que la colonia inglesa que llega a Vigo, ¿no? Que el cable inglés se asienta en Vigo, con empleados británicos, sus familias, que se jugase al fútbol ya desde el principio porque ya era popular. Pero claro, llega José Ramón Cabanelas como estudioso del cable inglés, con sus libros sobre el cable inglés y una de las personas que más ha hecho para recuperar la memoria de algo tan histórico como la presencia del cable inglés en nuestra ciudad, con ese vínculo con el Exiles, equipo de fútbol de Vigo, y de repente... ¿Qué te dicen en Huelva, qué te dicen en Sevilla o qué te dicen en Jerez? Bueno, yo lo que he deducido que tanto en Huelva, Sevilla como en Jerez, que porque son entre ellos hay derbi, aparte del pique actual, viene también por los Huelva orígenes. Se protege mucho a sí misma, ¿no? De hecho, ha salido una teoría en Sevilla y Huelva la refuta, ha salido otra teoría en Jerez y Huelva dice que no. Y ellos siempre hacen hincapié en que son el origen sin tener una prueba fehaciente, simplemente por conjeturas. Entonces, eso tampoco podemos admitirlo, ¿no? O sea, la conjetura de ellos es Minas de Río Tinto o Río Tinto Company, 1873. Y ya se juega al fútbol. Pues eso ahí obviamente había ingleses que jugaban al fútbol. De hecho, ellos en su página web ya ponen que es desde 1878, ¿no? Ya nos dan a nosotros un poco la razón, diciendo que 2 años antes ya se jugaba en Vigo, aunque no lo dicen, es la realidad, ¿no? Claro. Porque ellos ya parten de 1878. 78, que sería el ese Río año, Tinto Company. Efectivamente, equipo inglés de Huelva. ¿Y el Sevilla Fútbol Club Primitivo, José Ramón? El Sevilla Fútbol Club Primitivo, ellos presumen de que el primer partido de fútbol en España se jugó entre el Recreativo y el Sevilla, ¿no? 1890. Pero claro, estamos hablando de 1890. Cuando ni el Sevilla estaba registrado en el registro civil, ni el Vigo Sporting. Aparte coincide que el Vigo Sporting, que el Real Vigo, el fútbol que se fusionó con el Fortuna Palagual Celta, se registró el mismo año, 1905, que el Sevilla. Es decir, ese año, por los campeonatos de España, la normativa obligaba a que todos los equipos que tenían que participar en el Campeonato de España de fútbol tenían que estar registrados en el registro civil. Por eso todas las sociedades deportivas se registraron. Pero es anecdótico porque el primer Campeonato de España en 1903, que 1902, 1903 fueron los 2 primeros, ya se invitaba a la Sociedad Deportiva de Vigo a participar en Madrid. En 1903 se invitaba a Vigo, a Bilbao, a Barcelona, a Madrid. Eso quiere decir que en 1903 el fútbol en Vigo estaba sentado. Claro. O cuando te invitan de Madrid, que ellos en Madrid organizaban el campeonato, ya te invitación a las sociedades deportivas de Vigo, es que en 1903 ya deducimos que el fútbol estaba sentado en Vigo, por eso lo invitan. Cuando hay esas imágenes o esa postal de 1902 disputando un partido de fútbol en los cuadros, está claro que también estaba muy consolidado el tema del Exiles, porque una cosa es que tuviese rivales en Vigo y otra cosa es que jugase partidos precisamente contra ingleses que venían a Vigo, José Ramón, que esto también, teniendo el cable inglés aquí, era muy habitual. Claro, aquí tenemos que pensar también que la Royal Navy, la escuadra inglesa, que llegaba a Vigo y permaneció una semana haciendo maniobras en la ría con lanchas, pensemos que a lo mejor venían 11 buques, cada buque tenía unos 1.500 tripulantes, 1.400 más o menos cada buque, bajaban a tierra, pedían permiso para jugar en los cuadros del relleno de fútbol, estamos hablando de 1872. Y el Excel estaba en 1873. Podemos imaginaros que tanto británico que venía en la escuadra inglesa
tripulantes, marineros, que inundaban la ciudad. Vigo en aquella época, en 1873, era un burgo muy pequeñito de pues, 20.000 habitantes, con lo cual era un impacto brutal. Claro, en la ciudad era un impacto impresionante ver a tantos... Como investigador se nace, y esto no se deja nunca, Sí, lo vamos a poder ver en la tele, en Televigo, en la radio nos lo va a describir porque en Inglaterra, con ese vínculo que tiene con Cornualles, con Porcurno, trabajando para seguir documentándose sobre el cable inglés, pero también sobre el Exiles, tienes ahí joyas que yo me he quedado alucinado cuando me las has enseñado, José Ramón. Sí, la verdad que sí, van apareciendo cositas más del Exiles, y en este caso sabíamos que jugaba con camiseta blanca, pantalón blanco o negro, dependiendo el rival que tuviera enfrente, y las medias negras, con 2 rayas blancas, pero sí ahora hemos encontrado el escudo de esa camiseta blanca, que es un escudo... Mira, si lo puedes enseñar a cámara. Se ve un escudo que se ve... ¿Y cómo es ese escudo? Hace una referencia a su actividad que era telegráfica submarino, ¿no? Al océano, hace una referencia al dios ¿Y eso era lo que llevaban? Eso que llevaban en el escudo. De hecho, cuando lo encontré ya por detrás ponía Inter Telegraph Company, que se llama en inglés, Exiles. Entonces ya cuando dije, otras, Exiles, una joyita. Y después esta es y eso ya es... Que llevaban en la chaqueta, porque pensemos que los británicos a finales del 19 eran británicos muy de clase elegantes, media, eran elegantes, y esto es el escudo que llevaban en la americana. Que es otro escudo mucho más grande, también con esas connotaciones del telégrafo, más colorido, del cable inglés, más colorido, negro, porque tiene un rojo el azul intenso, del mar, con un azul celeste, curiosamente. Sí, José Ramón, hacemos un guiño ahí. Hombre, es un guiño muy bonito. La verdad es que es espectacular, es una joya. Eso lo llevaban en la chaqueta. O sea, en la chaqueta. El otro escudo negro y dorado es el que llevaban en la camiseta. Y me contabas antes de entrar que incluso en el Museo de Porcurno, con quien tienes muy buena relación y muy habitual, muy fluida, estaban alucinados de esas joyas. Sí, hablaba ahora hace un rato, antes de entrar aquí en la emisora, hablaba con Julia Trombow, que es la directora del museo que hay en Cornualles, y me decía que no conocía, no conocía el escudo del Exiles ni el símbolo, que dice que le sonaba de haberlo visto alguna vez, pero no sabía identificarlo, pero que se quedó muy sorprendida también de que en Vigo sigamos descubriendo historia de la Inter Telegraph Company, ¿no? ¿Y cómo llegan a las manos de José Ramón Cabanillas estas dos joyas que las estoy viendo ahí y se me cae la baba? Bueno, yo siempre digo que aparte de tener interés en el tema, la suerte también influye, ¿no? Eso es como el fútbol, ¿no? Si tiras 20 veces y no tienes suerte, malo. La suerte influye, ¿no? Tienes que meter el gol, ¿no? Haciendo un símil con el fútbol, ¿no? Pero bueno, siempre contactos. En mi trabajo de investigación sobre la Inter Telegraph Company, sobre el cable inglés, he contactado con mucha gente, en Vigo, fuera de Vigo, en Londres. Entonces, un poco siempre me avisan cuando hay algo. Concretamente, la foto esta del cable inglés me avisaron. Un amigo de Madrid que estaba en venta, y bueno, y un poco así, con la relación que tienes, pues vas consiguiendo objetos que yo pienso que son recuperar un poco la historia de la ciudad, ¿no? Exacto, porque yo, fíjate, es cierto que se ha hecho un esfuerzo para dar a conocer el cable inglés en ese pequeño museo exterior que hay en el muelle de Transatlánticos, pero teniendo en cuenta la historia que rodea al cable inglés y también ahora al Exiles, yo echo de menos, José Ramón, un mayor esfuerzo por parte de la ciudad o de la autoridad portuaria para poner esto en valor, porque es alucinante esta parte de la historia. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? El otro día recuperé una maqueta de un barco que era el Atlántida, que fue el primer barco de telecomunicaciones que hubo en España, que tendía cable submarino. Bueno, en esa época ya era fibra óptica, ¿no? Y ese barco tuvo el puerto base en Vigo. El Atlántida fue muy famoso en Vigo. Entonces recuperé una maqueta. Estaba en Barcelona la maqueta, y bueno, es otra joyita para tener en lo que dices tú, en esa representación histórica de la ciudad. Sería muy importante el poder tenerlo, porque el cable inglés tiene una historia brutal. Sí, yo pienso que sí, porque bueno, son cosas que también nos dan valor
nos dan valor a Vigo a nivel internacional, ya no solo nacional, ¿no? Pues digo, desde Gran Bretaña, en Cornualles, sigue mostrando interés por la historia local del cable inglés. Entonces, oye, pues ya que el Celta, estoy pensando así a bola pluma, José Ramón, ya que el Celta ha hecho un guiño al Exiles, a esos orígenes del fútbol en nuestra ciudad, imagínate que en una camiseta del centenario o tal, o la camiseta de entrenamiento del Celta para el centenario, que llevase el escudo del Exiles también eso al es lado del bonito, Celta, además, aprovechando Aparte, fíjate, que lo tenemos ahí, que es el precioso. otro día vi el partido, ¿no?, del Celta con el Valladolid y veía la bufanda del centenario, que es negra y dorada. Sí. Y tú fíjate, el escudo del Exiles es igual, negro es y negro dorado, efectivamente. y dorado. Pues mira, Estamos de centenario también. es que podría ser un guiño 150 precioso porque, años, sí. fíjate, hay muchísima gente, que yo te agradezco que vengas aquí y el esfuerzo para venir aquí, porque hay mucha gente que conoce la historia, pero hay mucha gente que no conoce esto, ¿no? Y al final es parte de la historia de nuestra ciudad, ahora que estamos en el centenario, hablando mucho del centenario del Celta, pero sin olvidarnos del Vigo, del Fortuna. El Exiles forma parte de la historia de nuestra ciudad y, oye, podría ser un guiño precioso. Sí, es bonito, además, sí, es elegante y es un símbolo poco común y podía quedar bien, yo estoy de acuerdo contigo. Oye, sí, ingleses, y en 1800 o finales de 1800, elegantes tenían que ser, y ahí lo vemos, o sea, otra cosa no, pero sí. el Aparte escudo para la chaqueta y el escudo del Exiles, y Cable Inglés, que es una empresa obviamente de mucho prestigio. Sí, porque aparte del fútbol, el tenis, que ellos también juegan mucho, el tenis en Vigo juegan mucho, se ve las fotos que hay de principios del siglo XX, 1913, que eran elegantes y gente de clase media alta, que siempre tiene, Sí. pues eso, una clase pues un poquito más. Pues José Ramón Cabanelas, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acercarnos a la historia de nuestra ciudad, del fútbol, ahora que estamos hablando del centenario del Celta, que hemos hablado de ese pique, obviamente sano, de los community managers del Celta y del Recreativo, pero esta es la historia, está ahí y es importante recuperarla y te lo agradecemos que lo hayas hecho y que nos la hayas traído aquí para compartirla con los oyentes y los espectadores de Televigo. Muchísimas gracias. A ti, Jacobo, por eso. Vamos a despedir aquí en la tele. Enseguida volvemos en la radio, que me espera Agustín Vigo para hablarnos de Timos 4.0 y tiene que ver con los bancos, que a veces te llega un SMS, tú te confías, pero ojito con esto.